Suena duro, marica, suena bien duro el ruido, ¿no? Tienes que mirar eso porque no sé qué. Bueno, Nico, ahora sí logramos al fin hacer que funcionara bien esto. Bienvenido. Vamos a estar charlando sabroso de filosofía y compartiendo sobre un montón de cosas de cotidianidad. Creo que lo importante acá es que lo hablemos lo más relajado posible y que podamos compartir con los que también se quieran conectar. Seguramente luego podrán también hacer sus propias observaciones sobre lo que decimos y por supuesto que se entienda que lo que hacemos acá es en buena medida muy editorial, ¿no? O sea, lo que cada uno está proponiendo, lo que cada uno está sentando, son cosas que nosotros pensamos y no tienen por qué compartirlas. No es tampoco que sea obligatorio que entren acá, ven esto y dicen, listo, nos pegamos y ya nos conectamos. Entonces, Niquito, bienvenido, vamos a darle un ratico. No te escucho, el micrófono. Ah, gracias, Nico. Muy ¿Cómo yo estás? por ahí. Acá listísimo y con muchísimas ganas de comenzar con este proyecto. Entonces, a meterle a ver qué sale, ¿no? Sí, de eso se trata. Yo creo que lo importante en estos proyectos es que uno de verdad se lo disfrute, que pueda compartirlos y que el que se conecte sobre todo a través de lo que piensa, ¿no? Como que pueda compartirlo también y que lo podamos aquí discutir a futuro. Y por supuesto que quiera ser parte y que esté dispuesto a ofrecer sus conocimientos, sus experiencias, sus opiniones, pues bienvenidos sean. Pues bueno, Nico, creo que en esta ocasión lo que más nos convoca y que ha venido convocando a buena parte del mundo seguidor de los deportes Ujú. es el Mundial y ciertas situaciones en el Mundial que se nos han presentado y que nos han dejado pensando desde muchos puntos de vista, pero especialmente lo que vamos a venir hoy. Sí, bueno, sí, ahí uno pensaría a veces que, pues no sé, los deportes, en este caso el fútbol, ¿no? Que es una pasión tan latinoamericana, ¿no? Es algo que se reduce solamente, no sé, a unir comunidades, familias o a separarlas un poquito por rivalidades de equipos o cosas así, pero también a veces toca cuestiones sociales, políticas, ¿no? Que van más allá del deporte. Y en ese sentido, no sé, a mí se me ocurre una cosa que la gente de pronto de, pues no es muy consciente, y es la cuestión de que los deportes como los pensamos son un fenómeno, digámoslo, de invención griega. Y por qué digo de invención griega? ¿No? Porque si pensamos el deporte como la rivalidad de equipos que van en un juego, ¿no? No en una actividad violenta, como a dirimir un conflicto, digámoslo así, entre comillas, pues es algo que los griegos hicieron cuando inventaron las Olimpiadas, ¿no? Pues en vez de estarse matando en guerras, sí, pues inventaron las Olimpiadas para competir para ver quién era el más rápido, el más fuerte, el más ágil y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues el deporte, como lo conocemos, viene a ser una especie de racionalización de la violencia. Y bueno, y esto por qué es importante, pues es importante precisamente porque mucho de lo que sentimos negativa o positivamente en relación con situaciones políticas, sociales y demás, pues de alguna manera lo canalizamos también en la experiencia de ver y compartir el fútbol en este caso, ¿no? Entonces, pues me parece también valioso darse cuenta de eso porque estamos haciendo como una especie de catarsis, ¿no? Como una especie de liberación, limpieza, como enfocando lo que sentimos hacia ese tipo de cosas. Y por eso todo lo que pasa alrededor del mundial, no sé, las injusticias, eh, las trampas, o no sé, las grandes jugadas, las rivalidades entre equipos, pues en el fondo nos están hablando de ese de esa violencia primigenia que pues racionalizamos a través del deporte, ¿no? No sé, y me parece que por eso es importante analizar no solo las cosas del fútbol,
sino cositas sociales que pueden ir pasando alrededor, ¿no? Entonces no se va a mencionar una para ver tú qué piensas. Yo estaba viendo que en México había gente, por ejemplo, que estaba haciendo como daños y portándose, digámoslo así, como con poca civilidad después de partidos o cosas así, ¿no? Y que, a ver, eso no vamos a decir que son solo los mexicanos, porque en Colombia pasan cosas parecidas cuando gana o pierde el equipo de los hinchas, ¿no? Entonces, que no solo habla de una idiosincrasia, sino de nuevo que no se está reconociendo entonces cuál es la función del deporte como elemento que encausa las pasiones. Entonces, no sé tú qué piensas de eso. Bueno, estoy muy de acuerdo y también me parece que es importante traer al dato del origen de la era moderna de los Olímpicos, porque claro, cuando nosotros hablamos de los Olímpicos primeros que sucedieron allá en Grecia, que reunían a todas las diferentes ciudades y que durante ese momento se frenaban todos los conflictos, sí o sí, que no tenían otra opción sino frenarlos porque podían enfurecer a los dioses, claro, eso es una noción también muy propia de su cultura. Cuando se inicia esa nueva era, la era moderna con el estadio Panathinaikos allí en Atenas, finalizando el siglo XIX, entrando al siglo XX, también se reconstituye esa idea, ¿no? La idea de, venga, unámonos, porque es que estamos en un polvorín, estamos a punto de encendernos y acabarnos entre todos. De hecho, Grecia acababa también como de salir de una guerra por ahí bien fuerte con Turquía, una guerra de independencia para un lado y para el otro muy fuerte, que incluso hoy sigue teniendo muchas cicatrices. Y me parece que desde ese punto de vista, la idea simple de poder unir naciones a través de deportes siempre va a tratar de dejar de lado o tratar más bien como de frenar un poco esa necesidad de choque constante que tan socialmente se presenta en cualesquiera que sean las sociedades de las que estemos hablando. Cuando nosotros nos vamos a lo que estás mencionando de México, me viene a la mente también que hace poco, cuando se acabó la Champions League, el Paris Saint-Germain nuevamente ganó, un equipazo, nada que hacer, realmente admirable la calidad de ese equipo, pero los propios hinchas del Paris Saint-Germain en París hicieron Horrible, se disturbios de portaron. este tipo terribles. Y viene aquí también lo que mencionabas, no es una cuestión como de ciertos lugares, no estamos hablando de la Europa occidental formada y preparada y que no va a pasar, y la Latinoamérica que todavía está en formación y por eso pasa, no, esto pasa en todo lado y pasa de la misma forma. Y sucede con este tipo de situaciones que son encausadas en muchos casos por el deporte, pero creo que también en muchos casos son encausadas por otras cosas que llevan a explotar polvorines emocionales, polvorines también ideológicos, etcétera, etcétera, y que mueven esas pasiones de un grupo grande de personas y que, por supuesto, cuando son esos grupos así enormes, se envalentonan para hacer cosas que por sí mismos no habrían hecho jamás solos. Se meten adentro de esa dinámica del hombre masa, muy al estilo de Ortega y Gasset, que detestaba eso profundamente, que decía, hombre, ¿cómo va a ser que nos dejemos convertir en eso? Que nos dejemos convertir en un ser humano que prácticamente responde como si fueran hordas de animales. Pero es que no solo que nos viene a convertir eso la época moderna, sino que también desde antes funcionaba así. Si uno ve cómo funcionaban los ejércitos, el uso, por ejemplo, de los cuernos de batalla durante las guerras entre los germanos y los romanos, que cuando llegaban allá y escuchaban los cuernos de batalla, los hermanos decían, uy, ¿qué es lo que va a pasar acá? O los sonidos que generaban en los jaccas, los neozelandeses, originarios de la isla para detenerse haciendo gran bulla, haciendo sonidos y llevando tambores. Sigue funcionando más o menos de la misma manera. Es como una especie de llamado de batalla que trata de unificar fuerzas en contra de una especie de, llamémoslo, enemigo común, un enemigo sencillo, fácil de observar ahí. Y aunque no haya enemigo, también es como lo que sea que esté en contra de esta fuerza, así sea una fuerza momentánea, se convierte en un buen espacio para descargar esa ira, algo así.
Pues, a ver, como lo dijiste tan largo, no entendí la pregunta o la afirmación. Vale, vale. La pregunta es, si todas estas dinámicas que ya tenemos, y son dinámicas que eventualmente han sucedido en toda la Ujú. historia y desde diferentes focos, y se constituyen así, seguimos siendo nosotros, en cierta medida, completamente susceptibles de convertirnos en eso, en un hombre masa, que responde más a una serie de llamados prácticamente animales y que nos permiten de esa manera sacar esas pasiones. O sea, Yo, que es como una conexión netamente animal o digámoslo así, eh, subconsciente, que nosotros no alcanzamos a controlar. yo creo que eso en parte se debe, a ver, ya que mencionas a Ortega y Gasset, yo creo que la cuestión del hombre masa es más bien como una especie de fenómeno psicológico ligado como una especie de eh, separación de la responsabilidad, ¿no? Como negación de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú no eres tú, sino que tú eres una masa, pues en el fondo, ¿quién es responsable? ¿Cómo juzgas una masa? Eso es muy difícil porque no es identificable, ¿no? Claro, Entonces, de alguna manera, ese es un problema que es muy difícil resolver, digámoslo, o de contraatacar, en el sentido de que si tú no sabes a quién tienes que reprender o corregir, pues en el fondo no vas a poder corregir a nadie, ¿no? Entonces, las personas, digámoslo así, que actúan de esa manera como ligados a como una especie como de comunidad de oportunismo, como así destructiva, pues son como medio conscientes de que son como injuzgables, ¿no? O sea, no se les puede hacer nada, ¿no? O creen eso, por lo menos, ¿no? Y luego, claro, no son, los eh, inimputables, hermano. sí, no son, pues no son susceptibles de ser juzgados porque son masa, pero apenas reacciona, por ejemplo, la policía o el ejército, lo que sea, como ya hay víctimas específicas, ahí sí hay responsables porque es fácil identificar al soldado, ¿no? Entonces, y a ver, eso no es justificando evidentemente la violencia policíaca porque habrá casos en que se excede la fuerza, ¿no? Y eso por supuesto también está muy mal y pues los que hacen eso pues también tienen que tanto moderarse como pues sufrir consecuencias, pero en esas Claro. situaciones yo estaba viendo, por ejemplo, con lo que te contaba, había unos mexicanos en Estados Unidos y un tipo se subió en una ambulancia, allá celebrando algo del partido de México. La policía llegó y lo bajó durísimo, pero durísimo fue a las patadas, o sea, lo trataron súper mal. Y yo decía, hombre, pues se lo ganó, no es porque a uno le guste necesariamente ver que tratan mal a la gente, ni necesariamente decir se lo merece, pero es que las acciones tienen consecuencias. Y claro, luego dicen, ah, eso es brutalidad policíaca, pero a ver, una ambulancia en una situación así, pues hay que respetarla porque podemos estar hablando de vidas que se pueden perder de verdad por ese tipo de acción como irresponsable e inmadura y torpe, ¿no? Entonces, yo sí pienso que esa cuestión del hombre masa obedece en parte un poco como a debilidad mental en el sentido de falta de formación o incluso en algunos casos falta de inteligencia, ¿no? O sea, tenemos que contar con que no todas las personas son muy inteligentes, ¿no? Pero también es una forma de excusar las acciones desordenadas y eso es lo más grave, ¿no? Porque una cosa es tener límites cognitivos o límites de formación y otra tener mala intención, ¿no? Y ocultar malas acciones detrás de un grupo que hace que yo sea invisible en mis acciones, ¿no? Entonces creo que va por ahí como la respuesta a lo que plantea. Sí, Nico, mira que pienso igual y en muchos casos hay una falta de responsabilidad, una incapacidad de tomar acción sobre responsabilidad, que eso luego lo vamos a poder ampliar en otros espacios en donde podamos también ir charlando sobre este tema, porque creo que se presenta en muchos estamentos de la sociedad. Y esa falta de responsabilidad no es algo actual, me refiero a que muchas generaciones de nosotros como seres Sí, humanos llegan a un punto en el que tienen que recurrir a grandes pensadores, a
grandes docentes, etcétera, que proponen una noción de ser conscientes de esa responsabilidad, y la única manera de poderse conectar con esa responsabilidad es seguir ese tipo de ideas, y muchas veces no se hace como de manera natural o de manera comunitaria desde un principio, tal vez porque hay una visión bastante individual frente a lo que se reconoce como necesario en la existencia humana, que es la misma comunidad. Y incluso respecto a eso, yo quería hacer un comentario también relacionado Ujú. con lo que hemos hablado hasta el momento del fútbol, y es que, bueno, obviamente estamos todos tristes por la salida de la selección del Mundial. Muchas personas pues reaccionan de maneras distintas, algunos reaccionan de forma airada, con Mm. rabia contra los jugadores, otros reaccionan con un dolor profundo, otros prefieren tomar sencillamente un espacio y decir, ya no me importa. Y yo quería hacer un comentario allí, es que dentro de todo ese panorama de emociones, sí veo que es bastante común, y lo pude ver a través de una observación así de comentarios en redes y demás, que me pareció interesante poder hacer esa observación. Eh, Básicamente como una especie de derrotismo, y a su vez, y a la par de ese derrotismo, una necesidad como de mencionar que no estamos hechos para algo. O sea, este grupo poblacional X no está hecho para esto, por esto. Ujú. Y a mí se me hace bien interesante. Es como meter una especie de categorías de posibilidad y no posibilidad, puntualmente por una noción de nacionalidad. Y bueno, solo por hacer una mención, la nacionalidad colombiana pues no tiene ni 200 años, y de que esté firme, firme, no tendrá ni 100. Entonces es bien interesante cómo podrían reducir la posibilidad o capacidad del espíritu humano por el hecho de una nacionalidad. Yo creo que realmente ese espíritu humano está en capacidad de mucho más, independientemente de su nacionalidad. Y por supuesto que los contextos tienen mucho que ver también. Nosotros somos nuestra circunstancia en buena medida también, Ok. pero más allá de esa circunstancia, me parece muy reduccionista, me parece como la respuesta inmediata del niño que dice, no pude ganar, entonces me pongo bravo, boto las cosas y digo, ya, no más, ya no quiero jugar porque perdí, me voy. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Estamos hablando muy largo y no quedan claras las preguntas por toda la introducción. Tenemos que ser más concretos, porque si no, esto se va a volver como, ¿si me entiendes? O sea, porque yo me estoy perdiendo, porque yo entiendo tu pregunta, pero como hablaste harto, no tengo el contexto para responderte. Tienes que formular, ¿si me entiendes? No sé si se entienda. Entiendo. Quiero hacer un par de pruebas, Nico, porque ¿a qué Ujú. me refiero? Ajá. A veces sí es súper importante que sea muy, muy mega estructurado, y a veces la gente lo que quiere es Pero un entonces por eso acompañamiento. toca un guión, porque si no, entonces nos perdemos en la conversación y terminamos quién sabe cómo. ¿Sí me entiendes? Ahí Bueno, es donde, bueno, por eso, está bien. es por eso, o sea, estoy de acuerdo, o sea, el problema no es el formato, es que si hablas tanto y es una pregunta en relación a todo eso porque dijiste muchas cosas, me pierdo, ¿sí? Ok, ok. Sí, entonces está bien, o sea, lo digo es porque ya me pasó ahorita y me volvió a pasar, o sea, yo entiendo, tú vas hilando unos argumentos y luego me das una pregunta, pero ahí me perdí, ¿sí me entiendes? O sea, Está bien, está bien, está bien. ok, sí, sí. Hazme la pregunta Um, otra vez y para yo conectar todo lo que dijiste. vale. Nosotros como Ujú, personas que igual tenemos esas emociones a ujú, flor de piel por la finalidad de la salida de Colombia al ujú, Mundial, y que lo vimos con muchas personas, ujú. tendemos a reaccionar de una manera u otra. Y lo que más pude ver era que había una noción derrotista. Ah, sí. Y esa noción derrotista estaba también muy de la mano con una incapacidad de manejar esa emocionalidad. Mm, Entonces, yo lo que pienso y te quería preguntar ujú. respecto es que
muchas personas, que no solamente colombianos, creo que nos pasa en muchos lugares del mundo, pero pues Sí, voy a hacer la anotación porque es la selección a la que estábamos siguiendo, eh, tomaron acción dejando de lado la selección. Ya no sigo esto, ya no me gusta el fútbol, ya no me interesa, ya no. Por sí, sí. un desastre. Esto se puede deber a que hay algún tipo Pues de sí, ya entendí, ya. Entonces, mira, eso es madurez como una emocional, especie de una pataleta. inmadurez. No, yo creo que eso en cierta medida es normal Sí, como de la decepción de perder, ¿no? Yo creo que es por ahí, eso es lo normal. O sea, sí, yo creo que ahorita, no sé, pierde Inglaterra contra Noruega, yo no sé si el partido ya pasó, pero si pierde, pues obviamente los ingleses van a decir lo mismo, estos sí son bien troncos, o van a decir yo para qué veo fútbol. O sea, yo creo que son reacciones como de momento y también, no sé, así mismo como conecta decir vamos Colombia y todos estar sentados en una sala o en un bar viendo un partido y gritando todos y se siente, pues también uno siente la comunidad cuando todos están quejando de lo mismo, ¿no? Cuando están diciendo esos de Colombia son bien troncos, no sé, eso todo conecta, ¿no? Entonces son todas excusas para conectarse las personas, ¿no? Para conectarnos con, pues, con pues, con nuestros vecinos, ¿no? Por eso el tema del fútbol es una buena forma de, no sé, hacer amigos, como, no sé, como hacer, tener perro también es una forma de hacer amigos, no sé, pues porque la gente se acerca a consentir al perro, no sé, todos son excusas para, todos son excusas como para conectarnos. Pero entonces lo que yo creería que sí dice mucho de la idiosincrasia de Colombia, es, yo no sé si tuviste este video de James y de Haaland cuando hablan de montar en bicicleta. uf, total, total. Es A más, ver, pues deberíamos ahí se le creo salió lo... O sea, James, y esto es con todo respeto, o sea, yo no lo digo como falta de respeto porque creo que pues es un buen tipo, pero pues se portó como un levantado, ¿no? Como yo, ¿para qué hago eso si es como pana, ¿no? O sea, hazlo, o sea, sea humilde, ¿no? O sea, como muy crecido ese comentario, muy absurdo. Y pues también eso dice mucho del fútbol colombiano, ¿no? Yo no sé quién me contaba que el entrenador de la selección de Ghana fue entrenador de Colombia, pero no duró porque era demasiado exigente. Y lo que me decían es que el man no les dejaba hacer ciertas cosas y pues eso no les gustó lo de la selección y por eso se fue. Entonces, digamos que era demasiado autoritario, puede ser, pero también puede ser que tenía el tipo de disciplina que le hace falta a un equipo como Colombia, pero que como somos los colombianos, pues no somos capaces de ver el valor de ese tipo de disciplina. Entonces tú haces el contraste con Haaland y el man le decían al final, pues monte bicicleta de media hora, decía, quiero hacerlo, no, pero hay que hacerlo, pues lo hacemos, o sea, no pasa nada, ¿no? Y pues vemos, y esto no tiene que ver con ninguna superioridad racial, ni todas las estupideces porque ellas son pendejadas, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con una educación específica, con una cultura específica. Y son cosas que podemos fomentar acá. Entonces eso también se puede fomentar a través del fútbol, ¿no? Es decir, podemos ver el fútbol ya no solamente como lo que nos une y ojalá una mucho a la gente, sino también una forma de educar, ¿no? Entonces, así como queremos que los modelos sean buenos modelos para los niños en el fútbol, no sé, que no sean drogadictos, mujeriegos, todos llenos de tatuajes, no, queremos que gente como un poquito como Messi, un poquito como Ronaldo, ¿no? Que son como esposos, padres de familia, buena gentes, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que cultivar también en esas otras total. cosas, Aquí nada voy a más. poner un momentico el Eso. video, porque me parece que es fundamental que lo veamos. Listo, listo. Gómez le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Y yo le decía, no, yo no voy a hacer que voy para el Tour de Francia o qué. Yo soy jugador de fútbol. Do I want to do this? No. I don't. Will I do it? Yeah. Am I doing it? Yeah. Because why not? It's good for my body. It's good for my mind. I feel I'm tired, but then I tell my body I'm not tired. Then I think it's a psychological thing that's telling yourself, okay, I'm not so tired. It's okay. We keep going. If you tell yourself you're tired, you're gonna be tired. If you tell yourself, I'm not that tired, it's okay. You're not that tired. Simple as that. So it's also a really
psychological thing because our bodies can handle so much more than we think. Bueno, ahí estaba el video precisamente, y es que lo que dices es muy cierto, Nico. Yo creo que también es una cuestión de disciplina y de ser conscientes de lo que uno espera. O sea, si uno quiere ser el mejor, tiene que estar dispuesto a poner lo mejor de sí mismo y poner incluso más de lo que piensa que es lo necesario, porque evidentemente hay cosas que uno no quiere hacer, pero tiene que hacer. A muchas personas es incluso algo para la vida diaria. O sea, yo creo que hay gente que dice, no, es que hoy también me toca lavar ropa, hermano. Toca lavar ropa porque si no va a tener ropa sucia. No, es que toca lavar la loza hoy otra vez. Pero es que si no lava la loza va a comer en loza sucia, hermano. No, es que me toca salir a trabajar, pues salga a trabajar, pero no va a tener con qué comer. Son como cosas que desde lo más básico pueden tener esa misma inferencia, pero por supuesto a un nivel ya competitivo están directamente enfocadas en crecer a partir de esos esfuerzos y el mérito necesario para poder alcanzar eso, de poder dar un poco más y ser consciente de que si se está en un grado de exigencia mundial, pues tu exigencia va a ser un poco más alta que la de los demás y tienes que bancártelas, como dicen nuestros vecinos argentinos. Te la tienes que bancar, tienes que aguantarlo, tienes que ir a por eso. Si quieres eso, tienes que aguantarte. No, pues de acuerdo, sí, ese es el asunto, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que yo creo que todos los equipos hablan un poquito de su idiosincrasia, ¿no? A mí los de Ghana no me gustaba tanto cómo jugaban, eran demasiado agresivos, por ejemplo. O sea, como, no sé, todo dice algo que había por ahí chamanes, ¿no? Todo nos habla un poquito de quiénes son las personas, ¿no? Entonces, eh, esas cosas es bueno identificarlas también para aprender qué quieren, no solamente para sentirnos orgullosos, sino también para saber elegir cómo si queremos seguir siendo ciertas cosas o tenemos que aprender a cambiar ciertas cosas. Yo creo que eso es como una lección importante en relación a todo lo que venimos hablando. O sea, esto también tiene que ser, a ver, en el teatro griego, a ver, la cuestión del estadio es una cuestión romana. Entonces, yo recuerdo alguna vez en una clase de filosofía un profesor nos explicaba la diferencia entre el teatro y el anfiteatro, ¿no? Entonces, el anfiteatro, que es el romano, y el teatro, que es el griego. Entonces, el teatro es una mitad, digámoslo así, de un anfiteatro. No solamente es una mitad donde están espectadores y de frente, en la parte donde se supondría que está la otra mitad, lo que hay es el escenario, ¿sí? Y ahí pues, estaban los actores. Y la función del teatro, que pues era la mitología griega representada, ¿no? Pues por actores, era precisamente hacer que las personas se identificaran con el actor y pudieran así hacer catarsis y ser formados moralmente, ¿no? Es decir, esa era la forma de educar al pueblo griego. La diferencia con el anfiteatro, que es el romano, es que el que acude al anfiteatro es solo un espectador de algo que no es directamente, que no es el mismo, ¿no? O sea, que con el que él no se puede identificar y se vuelve una cuestión, digámoslo así, puramente de espectáculo. Y pues por eso las barbaridades del circo romano, ¿no? Y de ahí la frase de panem et circenses, ¿no? De pan y circo, ¿no? Que es como nos tienen entretenidos y nos tienen como borreguitos y como masa. Entonces, no diciendo para que volvamos pues las canchas y los estadios a teatros, ¿no? Sino al menos ser conscientes de que sí nos tenemos que identificar como en el teatro griego con esos jugadores que son colombianos y decir, hombre, yo también soy así, porque somos así, o sea, eso también no es simplemente decir, es que esos del equipo colombiano, no, pana, tú y yo somos así un poquito también y tenemos un poquito las mismas cualidades y los mismos defectos porque somos la misma cultura. Entonces, y lo mismo los holandeses y los gringos y los mexicanos, todos tienen que verse reflejados un poquito y reconocer lo bueno y pues potenciarlo y también identificar lo malo y decir, bueno, esto no está bien en nuestra sociedad, tenemos que seguir mirando para adentro cada uno y cómo lo cambiamos. Y lo mismo con los otros equipos, entonces ver cómo juega Argentina, con los buenos equipos, Francia, no sé, y decir, vea, ¿qué están haciendo bien ellos que nosotros no y aprendamos, ¿no?
Entonces es eso. Se me ocurre que eso es una lección que podría ser valiosa para las personas de toda esta situación. Me encanta y creo que con esto también ya vamos cerrando este primer podcast porque me parece muy bonito que la lección que tengamos es pongamos atención y miremos cómo nosotros mismos podemos ir mejorando, Mm, porque eso que nos está mostrando son ejemplos tanto positivos como negativos que nosotros somos los que tenemos que aprender a aprovechar para nuestras propias mm, vidas y para nuestras comunidades. Y obviamente mm, que seamos muy conscientes desde el punto de vista personal que lo mm, que hacemos, incluso nosotros como adultos, también tiene una resonancia muy grande en los niños, mm. que son los que están viendo por ahí también. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Pues sí, tienen que pensar en los niños también. Los niños que están por ahí escuchando, al final van a ser los que van a ser levantados por esa comunidad. Y es que se requiere una comunidad para levantar a un niño. Pues nosotros como comunidad, ¿qué es lo que vamos a dejarle a esos niños? Esa comunidad, tanto en redes como en los de la esquina, como aquellos con los que fueron a ver el partido, si fueron con algunos amigos o familiares, con los que estuvieron disfrutando del mundial hasta donde lo hayan disfrutado, si van a seguir viéndolo. Todos, todos estamos en esa misma comunidad y todos tenemos que ser muy conscientes de que entre todos tenemos que ir construyendo y mejorando, desde Con eso, nosotros. con eso que dices, me acuerdo que también, por ejemplo, en el partido contra Uzbekistán, había unos colombianos y había un niño pequeño que estaba viendo su partido perder, ¿no? Pues un papá y un niño de Uzbekistán, y los de Colombia se pusieron a hacerle fuerza a Uzbekistán por el chinito, ¿no? Entonces, eso es eso, ¿no? O sea, como esa capacidad de identificarse con los otros es algo muy valioso de los latinos y específicamente de nosotros los colombianos, ¿no? Porque ahí no importaba tanto obviamente iba a ganar Colombia, pero también importaba era que un niño pequeño no se fuera sintiendo muy mal, ¿no? Se sintió acogido incluso por sus rivales, ¿no? Entonces, esa es una lección también como de comunidad y algo bueno, ¿no? Seguramente habrá cosas también muy bonitas de otras situaciones, de los extranjeros siendo bien acogidos por los de los otros equipos y demás, ¿sí? Pero es eso, ¿no? Esa tensión entre esa masa que se vuelve pues furibunda y casi que irracional y esa forma de comunidad que ya podríamos llamar, no sé, civilizada de las personas queriendo ayudar a otros, ¿no? Esos son ejemplos, a ver, parecen insignificantes, pero también hablan positivamente pues de las culturas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y eso es como cosas que podemos ver en lo que pasa en el fútbol, ¿no? Magnífico aporte, Nico, y creo que con ese podemos ir cerrando. Me parece muy bonito, sí. Identifiquémonos, partamos de ahí, identificarnos un poquito. La forma más sencilla, la frase célebre de los abuelos, póngase en los zapatos del otro. Cosa sencilla, fácil de aplicar. No tiene que hacerse un doctorado en filosofía para poder aplicar eso, hermano. No, es darse cuenta que hay cosas que es mejor Tiene no que hacer y hay ponerles un cosas que sí poquitico de vale la ganas y ya pena está. imitar. Pero bueno, eso Ya. así. Mm. Exacto, exactamente. Simple. Bueno, Niquito, muchas gracias por esta primera oportunidad. Creo que logramos sacar varios comentarios muy bonitos y valiosos a partir de Sí. una emocionalidad que todavía tenemos a flor de piel todos por este mundial tan bacano que yo sí creo que nos fue bien en términos generales, teniendo en Mm. cuenta que el anterior mundial ni siquiera clasificamos, pues volver a octavos no lo Sí, sí, siento sí. tan seguir con un proceso, hay que seguir creciendo, pero bueno, eso ya va en cada cual. Pero bueno, Y para Colombia muchas igual gracias, le Niquito. falta, ¿no? Tienen que exigirse más, pero sí, de acuerdo. O sea, menos mal al menos clasificaron y dieron muchas alegrías con todos los partidos que ganaron, ¿no? Muchas Exactamente. gracias, Nico. Excelente. Nos vemos en una próxima ocasión entonces y bueno, que sigamos por ahí bien filosos. Un abrazo, Nico. Gracias por todo. Un abracito.